Hoy nos adentramos en un caso que verdaderamente hiela la sangre. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora sí, comenzamos. 11 de noviembre de 2013. Una mañana otoñal cualquiera en la zona rural de Pensilvania. El suelo, húmedo. Una zanja poco profunda recorría la orilla del camino, entre casas dispersas y silenciosas. Todo estaba en calma, hasta que dos residentes locales vieron algo que les heló la sangre. Una figura humana, tendida boca abajo, completamente inmóvil. No se movía. No respiraba. Estaba muerto. La ropa del hombre estaba empapada en sangre. A su alrededor, objetos personales esparcidos. Pero uno llamó especialmente la atención. Un teléfono celular. Seguía encendido, con la pantalla apenas atenuándose, como si alguien lo hubiera usado solo unos minutos antes. Las autoridades llegaron rápidamente. Lo primero que notaron fueron las señales claras de una lucha brutal. El cuerpo presentaba múltiples heridas. La distribución y el patrón de las lesiones evidenciaban una furia desmedida. No fue un ataque al azar. Fue un acto premeditado. Frío. Ejecutado lejos de cualquier mirada curiosa. No había ningún vehículo cerca, ni huellas claras de neumáticos. Solo unas pisadas que llevaban hasta el camino, y una ligera marca de llanta, medio borrada por la lluvia. Era un lugar apartado, solitario, sin posibilidad de testigos. El clima era gris y húmedo, y el silencio pesaba en el aire como un manto. Los investigadores comenzaron por revisar el teléfono. Para sorpresa de todos, aún funcionaba y no tenía contraseña. El registro de llamadas mostraba 2 entradas entrantes y una saliente, todas realizadas la noche anterior. La última llamada fue hecha a un número desconocido, no guardado entre los contactos. Hasta ese momento, nadie sabía quién era el hombre, ni con quién se suponía que iba a encontrarse. Pasó casi una hora antes de lograr identificarlo, pero su nombre no fue revelado al público de inmediato. La investigación apenas comenzaba, y lo único que estaba claro era que esto no fue un impulso. Fue algo planeado, y la víctima, elegida con intención. Nadie imaginaba aún el oscuro origen de esta historia, pero las pruebas apuntaban hacia una verdad escalofriante. Este crimen no fue casual. A miles de kilómetros, muy al norte, en Alaska, existe un pequeño pueblo llamado North Pole. Suena festivo, como sacado de un cuento navideño. Fundado en los años 40 como parte de una estrategia comercial, el lugar explota al máximo su imagen encantadora. Casas de madera coloridas, faroles en forma de bastones de caramelo, y una atmósfera aparentemente mágica. Pero detrás de esa fachada alegre se esconde otra realidad. Los inviernos son crudos, despiadados. Las temperaturas bajan a más de 50 grados bajo cero. La escarcha se aferra al pueblo durante meses. Menos de 2,000 personas viven ahí. A pesar de su nombre encantador, es un sitio marcado por el aislamiento, el frío implacable y la sensación constante de estar desconectado del resto del mundo. Ahí nació Miranda Barber, en 1994. Sus padres ya no estaban juntos. Su madre, Elizabeth, se encargaba de criarla sola, junto con su hermana mayor, Ashley. Su padre prácticamente no formaba parte de sus vidas. Desde pequeña, Miranda fue diagnosticada con un problema congénito en la cadera. Una malformación que le causaba dolor y dificultad para moverse, para caminar, para jugar, para seguir el ritmo de los demás niños. Durante 2 años tuvo que usar un aparato ortopédico correctivo. Al finalizar el tratamiento, la familia se mudó a otra zona, más cercana a sus parientes. La hermana de Elizabeth vivía ahí, junto con su esposo, Richard. Su casa se convirtió rápidamente en el lugar donde Miranda y Ashley pasaban las tardes después de la escuela. Tenían apenas 5 o 6 años. Nadie podía imaginar el infierno que estaba por comenzar tras esas puertas cerradas. Richard se mostraba educado y tranquilo frente a los adultos, pero cuando se quedaba a solas con las niñas, se transformaba. A lo largo de varios años, protagonizó actos profundamente perturbadores contra ellas. Utilizaba amenazas, miedo y manipulación para asegurarse de su silencio. Nunca dijeron nada, ni siquiera a su madre. El secreto se mantuvo hasta que Ashley, finalmente, rompió el silencio. Cuando Elizabeth supo la verdad, no lo dudó.
Llevó a sus hijas ante las autoridades. Se levantó un reporte oficial, y Richard fue arrestado. Durante la investigación en su domicilio, los agentes encontraron algo escalofriante. Un cuaderno. En él, Richard había documentado todo lo que había hecho. Pero no eran simples notas. Parecían instrucciones. Como si estuvieran escritas para que alguien más las siguiera. Fue hallado culpable y condenado a 19 años de prisión. Años después, salió en libertad anticipada, pero no tardó en reincidir. Fue arrestado nuevamente, y regresó a prisión con una nueva condena. Para entonces, el daño ya estaba hecho. El trauma se había instalado. Miranda se volvió una niña cerrada, ansiosa, emocionalmente frágil. Elizabeth también sufrió las secuelas. Comenzó a tener colapsos nerviosos, a depender cada vez más del alcohol y de sustancias prohibidas. Su comportamiento mostraba señales evidentes de inestabilidad emocional, frialdad, irritabilidad, como si estuviera al borde de derrumbarse en cualquier momento. A pesar de todo, Elizabeth seguía intentando cuidar de sus hijas, pero esos esfuerzos se volvieron cada vez más esporádicos, en muchos casos, inútiles. La base emocional de la familia se había desmoronado por completo. Y como si no fuera suficiente, la situación económica iba de mal en peor. No había ayuda. Nadie venía a rescatarlas. Madre e hijas estaban atrapadas en una lenta y dolorosa caída. Cuando Miranda cumplió 9 años, Elizabeth tomó una decisión radical. Empacó lo poco que tenían y se marcharon. Dejaron atrás North Pole. Era una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero cambiar de dirección fue mucho más fácil que escapar del pasado. Ashley, la hija mayor, se distanció. Mantuvo su espacio y buscó apoyo en otros lugares, en la escuela, en trabajos de medio tiempo, con amistades, cualquier cosa que la alejara de la casa. Miranda, en cambio, no buscó escapar. Se encerró más en sí misma. Se aislaba. Se irritaba con facilidad. Su temperamento se volvió explosivo, impredecible. Era como si algo dentro de ella comenzara a fracturarse. A los 12 años, entró en una nueva etapa. Empezó a rodearse de adolescentes mucho mayores, chicos que ya vivían al límite. Consumían sustancias fuertes, bebían sin medida, buscaban emociones oscuras. Y aunque Miranda aún era una niña, no tardó en formar parte de ese mundo. Al principio solo observaba, pero pronto empezó a participar. El cigarro, el alcohol y las pastillas se volvieron parte de su día a día. Se ausentaba de casa durante días. Su madre, muchas veces, ni siquiera se daba cuenta. Y cuando lo hacía, rara vez reaccionaba. Miranda regresaba sin explicación, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en la escuela, las cosas iban de mal en peor. Se volvió agresiva. Provocaba peleas. Insultaba a sus compañeros. La suspendieron en varias ocasiones. Su rendimiento académico se desplomó. Su comportamiento, también. Fue en esa época cuando Miranda mencionó por primera vez a alguien llamado Forrest. Según sus palabras, era un adulto de unos 20 años, miembro de un grupo que describía como satánico. Contó historias perturbadoras sobre rituales extraños, y aseguraba que, tras participar en uno de ellos, había quedado conectada a Forrest de alguna forma. Estas confesiones se las hizo a su madre. Elizabeth, alarmada, intentó intervenir. Le prohibió todo contacto con él. Miranda respondió huyendo de casa. Jamás se confirmó la existencia de Forrest. Las autoridades no encontraron registros, ni testigos, ni ningún indicio de su identidad. Ninguna prueba. Todo lo que se sabía venía exclusivamente de Miranda. Algunos cercanos a ella afirmaban que solía inventar cosas cuando se sentía ignorada o necesitaba atención. Pero para Miranda, la historia era real. La vivía como si hubiera marcado su vida. Como si ese sometimiento y ese control mental la hubieran definido para siempre. A partir de ahí, su comportamiento se volvió aún más errático. Ella misma diría más adelante que en ese momento perdió el control de su vida. Su fijación con los símbolos oscuros, los rituales, el poder y la dominación comenzó en esa etapa. Estaba a la deriva, sin rumbo. Ni el hogar, ni la escuela, ni sus amistades ofrecían ya un punto de apoyo. A los 14 años, Miranda estaba completamente sobrepasada. Sus acciones se volvieron más violentas,
sus cambios de humor extremos, sus relaciones más destructivas. En un momento crítico, intentó hacerse daño. Los detalles jamás se revelaron al público, pero fue un acto lo suficientemente grave como para poner en riesgo su vida. Fue la única vez que su padre biológico intervino. Firmó los documentos para ingresarla a un hospital psiquiátrico, pero no se involucró más allá de eso. En la institución, Miranda fue diagnosticada con trastorno depresivo. Le recetaron medicamentos. Los médicos recomendaron terapia prolongada, pero la estancia fue breve. Nunca se organizó un seguimiento. Volvió al mismo entorno. Una madre aún luchando contra sus adicciones, una hermana ausente, y ningún adulto estable a su alrededor. Después de salir del hospital, Miranda nunca volvió a la escuela. Técnicamente seguía inscrita, pero no asistía. En la práctica, su educación terminó ahí. Su tiempo lo pasaba con adultos jóvenes, en ambientes inestables, y con círculos sociales que cambiaban constantemente. Su estilo de vida se volvió adulto, no por madurez o responsabilidad, sino por los riesgos constantes. Seguía consumiendo sustancias, involucrándose en relaciones peligrosas y desapareciendo por noches enteras. No formaba vínculos duraderos. No tenía raíces. A los 17 años, llegó una noticia inesperada. Miranda estaba embarazada. Fue una sorpresa incluso para ella. No estaba segura de quién era el padre. Había varios posibles, pero ninguna certeza. Pese a su inestabilidad, decidió continuar con el embarazo. Nunca explicó por qué. Tal vez fue un intento desesperado por aferrarse a algo, alguien, a una razón para seguir. El embarazo transcurrió sin mayores complicaciones, aunque con poca supervisión médica. Finalmente, la bebé nació a término. Una niña. Miranda llamó Aria a su hija. Desde ese momento, tenía a alguien que dependía de ella por completo. Pero junto con esa responsabilidad, llegaron nuevos desafíos. La situación familiar siguió deteriorándose. Elizabeth estaba completamente inestable. Ashley ya se había marchado del hogar. Fue entonces cuando los servicios sociales comenzaron a intervenir. Analizaron opciones de custodia para proteger a Miranda y a su hija. Dada la edad de Miranda y el estado mental de su madre, las autoridades decidieron que ambas debían quedar bajo el cuidado de otros familiares. La custodia fue transferida a unos parientes que vivían en Carolina del Norte. Esta decisión marcó una ruptura formal con el entorno tóxico del que venían. Pero lo que Miranda llevaba por dentro no desapareció con la mudanza. Aria se convirtió en un ancla, pero no en una cura. Ya en Carolina del Norte, Miranda y su bebé se instalaron en la casa de familiares lejanos. Los trabajadores sociales aprobaron el entorno. Lo consideraban más estable. La supervisión aumentó, pero Miranda no se sentía apoyada emocionalmente. Sentía que la trataban como una obligación que debía manejarse, no como una persona que merecía comprensión. De nuevo, se fue apagando por dentro. Fue en esa casa donde conoció a Elite Barber. Él tenía 20 años en ese entonces, y era un visitante frecuente, conectado con uno de los miembros de la familia. En ese momento, Elite mantenía una relación con una mujer llamada Amy. Incluso esperaban un hijo juntos. Miranda, por su parte, seguía cuidando a su pequeña hija, Aria. A pesar de las diferencias en sus vidas, Miranda y Elite conectaron de inmediato. La atracción fue casi instantánea. Elite tenía un interés profundo en temas inusuales. Hablaba constantemente sobre cultos religiosos, rituales y simbolismo. No eran simples curiosidades para él. Lo decía con convicción, como si encontrara poder en esas ideas. Miranda no se apartó. Al contrario, sus propias historias sobre haber pertenecido a un grupo satánico solo fortalecieron el vínculo entre ambos. Hablaban de poder, de sacrificio, de control. No eran conversaciones irónicas. Para ellos, era una realidad. Su realidad. Al principio, Amy no vio a Miranda como una amenaza. Incluso salían juntas a caminar con sus bebés. Pero con el tiempo, las diferencias entre ambas mujeres se hicieron evidentes. Amy buscaba estabilidad. Miranda no. No ocultaba su fascinación por el riesgo ni por los temas que muchos ni siquiera se atrevían a mencionar. Elite comenzó a distanciarse de Amy. Unos meses después de que naciera el bebé, Amy se fue. Tomó a su hijo y se marchó. Nunca dio una explicación detallada,
pero era claro que las tensiones con Elite habían llegado a un punto sin retorno. La relación terminó, y Elite se quedó con Miranda. Desde ese instante, su vínculo solo se fortaleció. Ahora vivían bajo el mismo techo. Las conversaciones sobre rituales adquirieron un tono diferente. Ya no eran ideas abstractas. Eran posibilidades, acciones. Una sensación de identidad compartida comenzó a tomar forma. Se veían como algo aparte del mundo. Lo de afuera simplemente no importaba. Su visión del amor, de la moral, de los límites, comenzó a alinearse. No se creían especiales, pero funcionaban como una pareja completamente aislada. Tomaban todas las decisiones juntos, sin consultar a nadie, sin pedir permiso. Poco a poco, fueron cerrando la puerta al resto del mundo. Hablaban con frecuencia sobre crear algo significativo. No una familia, no un negocio, algo diferente, algo que les perteneciera solo a ellos. Pocos meses después, Miranda y Elite se casaron. No hubo fiesta, no hubo reunión familiar, nadie fue invitado, y, en realidad, casi nadie apoyaba esa unión. El motivo era evidente: su estilo de vida, inestable, marcado por el consumo de sustancias prohibidas y por intereses profundamente inquietantes. Pero a ellos no les importaba la aprobación de nadie. Para ellos, la boda no fue un evento social. Fue un acto de independencia, una declaración silenciosa al mundo. No necesitamos a nadie. Poco después de registrar el matrimonio, tomaron una nueva decisión: dejar Carolina del Norte. Ninguno tenía empleo. El futuro era incierto. Elite no tenía experiencia laboral, y Miranda no contaba con educación formal. Mantenerse, y además cuidar de Aria, se volvía cada día más difícil. Comenzaron a buscar una salida. Un lugar lejano, alejado de la familia, alejado de la rutina. El destino elegido fue Port Trepton, un pequeño pueblo rural en Pensilvania. Un amigo de Elite vivía ahí y les ofreció quedarse temporalmente. Era un lugar remoto, silencioso, con menos de 500 habitantes, sin transporte público, sin infraestructura real. Pero para ellos, era perfecto. Menos vigilancia, menos preguntas. Se mudaron junto con Aria y, al principio, vivieron en casa del amigo, sin pagar renta. El dinero se acabó rápido. La comida y las necesidades básicas las cubrían con trabajos esporádicos y algo de ayuda de su anfitrión. Elite intentó encontrar trabajo. Mandó solicitudes, asistió a entrevistas, pero no consiguió nada. Su apariencia, su falta de experiencia, su actitud, no ayudaban. Miranda, entonces, comenzó a buscar otra forma de ganar dinero. Ante la necesidad urgente de conseguir dinero, Miranda recurrió a una plataforma en línea conocida por sus anuncios clasificados. Ahí se publicaba de todo, desde muebles usados hasta servicios personales. Miranda creó un perfil. Se describía como un acompañante, dejando en claro que no ofrecía servicios explícitos. El enfoque era el acompañamiento no íntimo, salidas, eventos, convivencias. Aseguraba que ya había realizado ese tipo de trabajo antes y que no lo consideraba algo vergonzoso. La respuesta no tardó en llegar. Un hombre llamado Troy contestó al anuncio. Tenía 42 años, estaba casado y tenía un empleo estable en el área de tecnología. En su mensaje, mostraba interés por conocerla, aunque incluía ciertas insinuaciones sutiles que dejaban entrever que buscaba algo más. La cantidad de dinero que ofrecía hablaba por sí sola. Tenía recursos. Y eso fue lo que realmente llamó la atención de Miranda. No era la naturaleza del encuentro. Era el dinero. Habló del asunto con Elite. La reacción de ambos no fue la que cualquiera esperaría. Empezaron a darle vueltas a una idea. Fue Elite quien mencionó primero el dinero. Lo que comenzó como una manera desesperada de conseguir ingresos, pronto se transformó en algo más. Un plan. Un método. Una estrategia calculada con un objetivo muy específico. Troy LaFerrara, 42 años. Casado. Ingeniero en una empresa de tecnología. Con ingresos estables y una vida aparentemente ejemplar en los suburbios. No tenía antecedentes penales. Nadie se quejaba de él. Para sus vecinos, era el esposo perfecto. Pero esa era solo su cara pública. En privado,
Troy buscaba encuentros secretos con mujeres a través de plataformas digitales. Navegaba anuncios personales, iniciaba conversaciones y arreglaba encuentros discretos. Mantenía esas dos vidas perfectamente separadas. En casa, no dejaba señales de alarma. Nada que despertara sospechas. Encontró el anuncio de Miranda poco después de que ella lo publicara. Aunque el texto no mencionaba nada íntimo, el tono dejaba la puerta abierta a ciertas interpretaciones. Troy escribió. Mostró interés. Pidió más detalles. Pronto, pasaron a mensajes privados. Le ofreció pagar. Su oferta superaba por mucho el promedio. Eso lo hizo resaltar de inmediato. Miranda aceptó. No era la primera vez que recibía mensajes similares. Pero algo en Troy la hizo fijarse. Por fuera, era una transacción más. En realidad, era una trampa meticulosamente construida. 11 de noviembre. Estacionamiento de un centro comercial. Troy llegó al punto acordado. Miranda ya lo esperaba. Subió a su auto y le entregó el dinero. Se comportaba con total normalidad. Nada en él parecía extraño. El auto arrancó. Ya había una ruta pensada. Una carretera rural, lejos de la ciudad. En la cajuela, oculto bajo una cobija, estaba Elite. Esperando. Sabía cuándo debía actuar. Solo necesitaba escuchar una frase específica. Esa sería la señal. La carretera, solitaria y oscura, se extendía frente a ellos, sin autos ni testigos. Unos kilómetros después, Miranda bajó la velocidad y se orilló. Giró hacia Troy y dijo, ¿viste qué brillantes están las estrellas esta noche? Esa fue la señal. Elite salió disparado del maletero con un cable eléctrico en la mano. Lo envolvió alrededor del cuello de Troy. El ataque fue súbito. Pero Troy reaccionó por instinto. Su complexión fuerte, sumada al pánico, le dieron fuerza. Peleó. Se resistió. Logró abrir la puerta del auto y sacar una pierna. Casi escapa. Pero Miranda, al ver luces de un coche acercándose a lo lejos, tomó un cuchillo. Se abalanzó sobre él. Y comenzó a apuñalarlo. Pecho. Abdomen. Cuello. 1, 2, 3, 20 veces. Cada puñalada llevaba furia. Precisión. Violencia. Troy dejó de luchar. Murió ahí mismo. Elite cerró la puerta. Con el cuerpo aún dentro, avanzaron varios kilómetros más. Finalmente, se detuvieron en un tramo apartado del camino. Le quitaron la billetera, el reloj y algo de efectivo. El teléfono quedó ahí. Tal vez por descuido. Tal vez no. El cuerpo fue dejado en una zanja al borde de la carretera. No lo cubrieron. No intentaron ocultar nada. Después, se dirigieron a un Walmart. Compraron todo lo necesario para limpiar. Cloro, cepillos, guantes, toallas. Nadie los notó. Pagaron en efectivo. Con el dinero de Troy. Limpiaron el auto en un lugar apartado. Se deshicieron de restos del cable. Limpiaron los asientos, los tapetes, las puertas. Algunas pruebas desaparecieron. Otras, quedaron. Esa misma noche, salieron a cenar. Era el cumpleaños de Elite. Eligieron un restaurante elegante. Ordenaron platos completos. Bebidas. Rieron. Comieron. Tranquilos. De nuevo, pagaron en efectivo. Al día siguiente, volvieron a su rutina. Sin nervios. Sin rastro de culpa. Sin nada que delatara lo que acababan de hacer. El cuerpo de Troy LaFerrara fue encontrado a la mañana siguiente. Estaba tendido junto a la carretera, parcialmente cubierto por la hierba. Nadie intentó esconderlo. Ni siquiera lo movieron. Junto al cuerpo de Troy estaban su ropa y su teléfono celular. Ese teléfono se convirtió en la clave. El dispositivo aún estaba encendido. En su memoria, quedaban registradas llamadas recientes y mensajes de texto. Un número aparecía repetidamente. Los investigadores rastrearon ese número. El chip estaba registrado a nombre de Miranda Barber. Un detective fue enviado a la dirección registrada. Tocó a la puerta. Le explicó a Miranda que necesitaban hacerle unas preguntas, como parte de una investigación rutinaria sobre llamadas vinculadas a un caso abierto. Ella aceptó ir a la estación. Durante el primer interrogatorio, Miranda se mostró tranquila. Negó conocer a Troy. Aseguró que jamás lo había visto. Dijo que, tal vez,
Contestó por error una llamada de un número desconocido, pero que no recordaba nada más. Cuando le preguntaron sobre la plataforma en línea donde publicó su anuncio, dudó por un instante. Luego respondió que hacía mucho que no usaba ese sitio. La entrevista duró cerca de 1 hora. Entonces, el detective le pidió revisar su teléfono. Y ahí, su actitud cambió por completo. Miranda se cerró. Se negó rotundamente. Dijo que no entregaría su celular sin una orden judicial. Su tono se volvió tenso, cortante. Los oficiales notaron el giro abrupto en su comportamiento. Aún así, no había suficiente evidencia para detenerla. La dejaron ir. De vuelta en casa, Miranda parecía profundamente alterada. Permaneció en silencio durante horas. Luego, sin previo aviso, le confesó todo a un amigo con el que se estaban quedando. Le reveló que había estado involucrada en la muerte de Troy. Contó los detalles. Dijo los nombres. Explicó el motivo. No se guardó nada. El amigo quedó en shock. No sabía cómo reaccionar. Pero fue claro. Le insistió en que debía ir a la policía. Que si no lo hacía, él lo haría. Esa misma madrugada, alrededor de las 4, Miranda regresó sola a la estación de policía. Pidió hablar con un detective. Dijo que quería contar la verdad. Lo primero que hizo fue introducir una excusa. Dijo que todo había sido en defensa propia. Según su versión, se había encontrado con Troy a través de un anuncio en línea. Afirmó que él se volvió agresivo e intentó forzarla. Que, por miedo, tomó un cuchillo y lo atacó. No mencionó el cable. No mencionó a Elite. La policía tomó nota de su declaración, pero las pruebas físicas contaban otra historia. Las heridas, las señales de estrangulamiento y la presencia evidente de una segunda persona descartaban la versión de defensa. Esa fue su primera mentira. Pero no sería la última. Tras la confesión de Miranda, la investigación centró su atención en Elite Barber. Estaba en la casa cuando Miranda regresó tras su primer interrogatorio. Su actitud era fría. No parecía nervioso. No preguntaba. No hablaba. Aunque sabía que Miranda había hablado con la policía, no reaccionó. Las autoridades decidieron interrogarlo. Dada su convivencia con Miranda y la posibilidad de que supiera lo ocurrido, tenían razones de sobra. Elite accedió voluntariamente. Respondió con frases breves. Negó toda participación. Dijo que no sabía nada del encuentro. Aseguró que no había salido de casa el día del crimen. Su tono era firme. Seguro. Los investigadores no apresuraron conclusiones. Solicitaron las grabaciones de las cámaras del centro comercial. Y ahí apareció la prueba definitiva. Una cámara captó con claridad cómo, justo antes de que Miranda se reuniera con Troy, un hombre subía al asiento trasero de su auto. Su rostro era visible. No había margen de duda. Era Elite. Cuando le mostraron el video, su historia cambió. Durante una segunda entrevista, admitió haber estado ahí. Narró lo ocurrido. Confirmó que sabía del plan y que había participado. Según sus palabras, la idea había sido de ambos. La frase que Miranda usó aquella noche había sido acordada previamente. El cable. El cuchillo. Todo había sido preparado con antelación. No mostró arrepentimiento. El detective notó que Elite hablaba con una frialdad casi mecánica, como si estuviera leyendo una lista. Elegimos la carretera. Me escondí en el auto. Cuando dijo la frase, usé el cable, dijo sin titubear. Un evaluador psicológico observó una total ausencia de emoción. La voz de Elite no cambió ni siquiera al describir el momento exacto en que Troy perdió el conocimiento. Tras su confesión, fue arrestado formalmente. Al comparar ambas versiones, la policía concluyó que la narrativa de defensa propia no tenía sustento. Había sido un acto planeado, coordinado, ejecutado en conjunto. Todo parecía encajar. Una víctima, 2 implicados, confesiones y pruebas físicas. El caso parecía resuelto. Pero entonces, algo cambió. Desde la cárcel, Miranda hizo una llamada. No fue a un abogado. No fue a su familia. Fue a la prensa. No pidió perdón. No buscó comprensión. En cambio, hizo una declaración que sacudió al país entero. En una entrevista telefónica, Miranda dijo que Troy no había sido el primero. Aseguró que había más. Que ya había perdido la cuenta después del número 20.
Según sus palabras, fueron 22. No dio nombres. No mencionó lugares. Ni fechas. Solo lanzó la afirmación, y dejó que el mundo la digiriera. La noticia explotó. Los titulares lo decían todo. Asesina serial confiesa desde prisión. ¿Cuántas víctimas hay realmente? Las autoridades, obligadas por la presión mediática, tuvieron que responder. Una nueva fase de la investigación comenzó. Miranda fue llamada nuevamente para rendir declaración. Esta vez, sin rodeos, le preguntaron: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Sus respuestas fueron vagas, inconsistentes. Las autoridades contactaron a varios estados en los que, supuestamente, Miranda había vivido. Revisaron registros de homicidios, reportes de personas desaparecidas. No encontraron coincidencias. Ningún cuerpo. Ningún caso sin resolver que pudiera relacionarse con ella. Ningún testigo. Nada. Pronto, su familia rompió el silencio. Su padre, su hermana, y otras personas cercanas hablaron con la prensa. Todos coincidieron en algo. Miranda siempre había tenido una tendencia a inventar historias. Desde niña, creaba relatos elaborados en los que ella era la protagonista. Y con el paso de los años, esa costumbre solo se volvió más intensa. Para ellos, lo de las 22 víctimas no era más que otra mentira. Otro intento por manipular, por llamar la atención. Dijeron, con frialdad: no le creemos ni una palabra. Pero Elite sí le creyó. Su interrogatorio fue grabado. Cuando se mencionó la posibilidad de que hubiera más víctimas, él asintió con la cabeza. Dijo que Miranda le había contado historias como esa. Y que, cuando lo hacía, se transformaba. Según sus palabras, no era ella. Era otra cosa. Elite incluso le puso un nombre a ese lado oscuro. Super Miranda. Decía que así se manifestaba esa parte inhumana que, según él, vivía dentro de ella. Estaba convencido de que había algo desconocido escondido detrás de su rostro cotidiano. Y cuando esa versión emergía, pasaba algo. Algo que incluso a él le provocaba miedo. Dijo: nunca supe con certeza cuál Miranda tenía frente a mí. Viví con dos personas al mismo tiempo. Tras las confesiones y el cierre de la investigación, el caso pasó a juicio. En la sala del tribunal no hubo lágrimas. No hubo súplicas. No hubo gestos de arrepentimiento. Todo fue silencioso, frío, procedimental. El juez leyó la sentencia. Miranda permaneció inmóvil. También Elite. Las cámaras captaron sus rostros, inexpresivos, vacíos. Sin miedo. Sin culpa. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Meses después, una noticia trágica volvió a sacudir al círculo cercano. Elizabeth, la madre de Miranda, se quitó la vida. No dejó nota alguna. Su salud mental llevaba tiempo en picada. Según sus familiares, la caída de su hija, la vergüenza pública y la destrucción total de la familia fueron el golpe final. Su cuerpo fue encontrado en casa. La causa de muerte: sobredosis. ¿Y qué pasó con Aria, la hija de Miranda? Después de la detención, quedó bajo el cuidado temporal de los servicios de protección infantil. En 2016, tras la muerte de su abuela, el Estado asumió la custodia permanente. Nunca se volvió a hablar públicamente de su destino. Solo se sabe que, por su seguridad, su apellido fue cambiado. Hoy, su paradero permanece en el anonimato. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Tu apoyo significa mucho para este canal. Si el contenido te pareció impactante, ayúdanos dejando un me gusta, comentando tu opinión y compartiendo este video. Tu participación hace una gran diferencia. Hasta la próxima. La noche del 16 de diciembre de 2012, una joven y su amigo salieron de una sala de cine en Delhi con la intención de regresar a casa. Pero su trayecto fue interrumpido de forma abrupta al subir a un autobús blanco que se había detenido junto a la banqueta. Lo que ocurrió a continuación estremeció a toda la nación india y marcó el inicio de uno de los casos criminales más infames en la historia del país. Todo comenzó muchos años antes. El 10 de mayo de 1989, en una pequeña aldea del estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, nació una niña llamada Jyoti Singh, hija de Badrinath y su esposa.
La familia vivía en condiciones de extrema pobreza. Su hogar era humilde, deteriorado, y los ingresos del padre apenas alcanzaban para cubrir lo más básico. Sin embargo, Badrinath, quien había crecido en una situación aún más precaria, tenía una convicción firme: sus hijos tendrían un futuro mejor. Había sufrido en carne propia la falta de educación. En su juventud, había tenido que renunciar a los estudios para sobrevivir. Pero no olvidaba esa herida, y decidió que sus hijos no pasarían por lo mismo. Su mayor ambición no era el dinero ni la comodidad, era ofrecerles una oportunidad. Tomar la decisión de mudarse a Delhi no fue fácil. Significaba abandonar lo poco que tenían y lanzarse a una ciudad inmensa y despiadada, donde la lucha por conseguir un trabajo era feroz. Eventualmente, Badrinath consiguió empleo como cargador en el aeropuerto. El trabajo era físico, agotador y mal pagado. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche. Pero no se detenía. Sabía que cada rupia ganada era una inversión para el futuro de sus hijos. Durante la década de los 90, las oportunidades educativas para las niñas en la India eran escasas, especialmente para familias en situación de pobreza. Muchos padres consideraban que mandar a sus hijas a la escuela era innecesario, prefiriendo ahorrar ese dinero para los gastos del hogar o para una futura dote. Pero Badrinath pensaba diferente. Su hija mayor merecía algo más. Cuando el gobierno abrió una escuela en la zona, no lo dudó. Luchó con todas sus fuerzas para inscribir a Jyoti. Y lo logró. Fue la primera niña de su comunidad en asistir a la escuela. Un momento histórico, no solo para su familia, sino para todos los que vivían ahí. Era una señal de cambio. Una chispa de esperanza. Para Jyoti, estudiar no era una obligación, era una pasión. Desde el primer día destacó como una estudiante brillante, especialmente en materias como matemáticas e inglés. Su dedicación llamó la atención de sus maestros, quienes no dejaban de elogiarla en cada junta escolar. Su padre los escuchaba con el corazón lleno de orgullo. Aquellos elogios eran la prueba de que sus sacrificios valían la pena. En la escuela, Jyoti formó una amistad muy cercana con otra niña, Gauri, la segunda alumna mujer en ser admitida. Ambas compartían una ambición común: aprender, superarse, romper los estigmas que las rodeaban por el simple hecho de ser mujeres. Juntas, se convirtieron en un símbolo de progreso para su comunidad. Avanzaban codo a codo, enfrentando críticas, burlas y obstáculos, pero nunca se rindieron. En su casa, la situación seguía siendo difícil. La pobreza era constante. Sus hermanos, en ocasiones, tenían que dejar la escuela para trabajar o ayudar en el hogar. Aun con sus múltiples responsabilidades y tareas escolares, Jyoti encontraba el tiempo para ayudarlos, explicándoles sus lecciones, convirtiéndose en su guía y en su ejemplo. Cuando les confesó a sus padres que quería convertirse en doctora, la reacción fue de sorpresa. Para una familia pobre, con recursos tan limitados, ese sueño parecía imposible. Su madre, en un principio, trató de persuadirla. Le sugirió que tal vez lo mejor sería casarse y enfocarse en formar un hogar. Pero Jyoti estaba decidida. Quería convertirse en doctora no por estatus ni dinero, sino para ayudar a los que no podían pagar atención médica. Fue entonces cuando su padre, quien durante años había ahorrado para su boda, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Vendió el último bien que les quedaba, un pequeño terreno, su única propiedad de valor. La familia entera quedó en shock. Los parientes lo criticaron duramente, pero él no se arrepintió. Si puedo darle un futuro, dijo con firmeza, lo haré, aunque tenga que entregarlo todo. Jyoti entendió la magnitud de ese sacrificio, y prometió honrarlo, pero su camino no sería fácil. A pesar de sus logros, las tensiones familiares no desaparecieron. Algunos parientes seguían sin aceptar que una mujer aspirara a una carrera profesional. Su madre la apoyaba, pero también temía por el rechazo social, por los comentarios, por la presión. Las discusiones eran frecuentes, pero Jyoti se mantuvo firme. Nunca dudó de su meta. En 2008, al terminar la preparatoria, se enfrentó a una decisión crucial: cómo continuar sus estudios. Su familia no podía costear la altísima matrícula de medicina. Tras muchas noches de reflexión, optó por un camino alterno: estudiar fisioterapia. Era una carrera más accesible económicamente, pero igualmente digna.
porque, al final, su objetivo seguía intacto: aliviar el sufrimiento de los demás. La carrera de fisioterapia era más asequible. Además, su duración era más corta que la de medicina, lo que la convertía en una opción más realista para alguien en su situación. Pero había un sacrificio: la universidad estaba a 5 horas de Delhi. Para Jyoti, eso significaba dejar a su familia, a su hogar, para ir tras sus sueños. Aquella decisión representó un punto de quiebre en su vida, una prueba de independencia, el inicio de su adultez. Al llegar a la universidad, Jyoti se entregó por completo a sus estudios. Rápidamente se adaptó a su nuevo entorno y se ganó una reputación como una joven responsable, disciplinada y decidida. Poco a poco, su vida comenzó a transformarse, y también su apariencia. Dejó atrás la ropa tradicional y adoptó un estilo más moderno: jeans, blusas, tacones. Su confianza crecía, y también el respeto que se había ganado entre sus compañeros. Pero esa independencia que tanto había costado construir no fue bien recibida por todos. Algunos la criticaban por alejarse, según ellos, de los valores tradicionales. Decían que su estilo de vida era demasiado occidental, como si eso fuera una falta. Pero Jyoti no se dejaba intimidar. Sabía lo que quería, y no pensaba dar un paso atrás. Para poder sostener sus estudios y seguir apoyando a su familia, Jyoti consiguió trabajo en un call center internacional. Las jornadas eran brutales, turnos nocturnos, descansando apenas 3 o 4 horas al día, mientras cargaba con una agenda académica extenuante. Pero ella aguantaba, porque sabía que todo ese esfuerzo valía la pena. En ese trabajo, tuvo la oportunidad de conocer personas de distintas culturas, de escuchar historias que ampliaron su visión del mundo. Esa experiencia no solo la enriqueció como ser humano, también reforzó su deseo de servir a los demás. Su vocación seguía intacta. A pesar de su ritmo agotador, Jyoti mantenía una relación muy cercana con su mejor amigo de toda la vida, Arvind. Se conocían desde años antes de que ella ingresara a la universidad, y aunque la distancia física crecía, el lazo entre ambos se fortalecía. Él era ingeniero en computación, tranquilo y sereno, el perfecto complemento para la energía y determinación de Jyoti. Hablaban a diario por videollamada. Compartían pensamientos, sueños, palabras de aliento. Y cuando podían verse en persona, en Delhi, esos momentos eran un respiro necesario para ambos. El 16 de diciembre de 2012, justo un día antes de que Jyoti comenzara su internado en un hospital, planeó pasar el día con Arvind. Todo comenzó como un día cualquiera. Por la mañana, ayudó en casa, preparó el té, conversó con sus padres y les compartió sus planes. Después de despedirse, salió para encontrarse con él. Era una oportunidad para relajarse, desconectarse un poco del peso de la rutina. Pasaron el día juntos en un centro comercial. Pasearon por las tiendas, hablaron de marcas, de ropa, de cosas banales pero necesarias. Vieron una película, y al llegar la noche, alrededor de las 8 de la noche, decidieron que ya era momento de regresar a casa. En un principio pensaron tomar un taxi, pero, por ahorrar dinero, optaron por el autobús. Una decisión aparentemente inofensiva, cotidiana, que detonó una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a pesar de toda su fortaleza, su preparación, su determinación, nada pudo anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Esa misma noche, en otra parte de la ciudad, un grupo muy distinto se preparaba también para salir. Ram Singh, su hermano Mukesh y 3 conocidos más tenían otros planes. Contaban con un autobús escolar blanco, de esos que normalmente se usan para transportar estudiantes. Esa noche decidieron utilizarlo para lo que ellos llamaron una salida divertida. Junto a los hermanos estaban Akshay Thakur, de 28 años, Vinay Sarma, de 20, y Pawan Gupta, de 19. El plan parecía inofensivo: dar una vuelta, relajarse y regresar a casa. Pero los acontecimientos no saldrían como esperaban. Nada, absolutamente nada, justificaría lo que estaban por hacer. El autobús blanco se detuvo justo donde estaban Jyoti y Arvind. Los hombres les ofrecieron un aventón. Arvind dudó. Había algo extraño en aquella situación. Pero Jyoti insistió. Ya era tarde y no quería preocupar a su madre quedándose fuera mucho tiempo. Pagaron su pasaje y subieron al autobús.
Al principio, todo parecía normal. Pero pronto, la atmósfera cambió. El autobús desvió su ruta y el comportamiento de los otros pasajeros se volvió sospechoso. Cuando Avine preguntó al conductor hacia dónde iban, recibió respuestas hostiles. Luego, las luces del autobús se apagaron. Lo que siguió fue un ataque salvaje. Ram-Sin y los demás se abalanzaron sobre la pareja. Iban armados con una barra de hierro. Golpearon a Avine sin piedad cuando intentó proteger a Jyoti. Lo redujeron a la fuerza. Y a Jyoti. A ella la atacaron todos. Fue víctima de un acto atroz, brutal, cometido por los 6 hombres. Un crimen que no solo destruyó cuerpos, sino sueños, futuros, esperanzas. Cuando terminaron, arrojaron a Jyoti y a Avine desde el autobús, como si fueran basura, a la orilla de una carretera desierta. Ambos quedaron gravemente heridos, incapaces de moverse, sin ayuda, vulnerables. Los coches pasaban, pero nadie se detenía. Hasta que, finalmente, unos trabajadores viales los encontraron y dieron aviso a los servicios de emergencia. Jyoti y Avine fueron trasladados de urgencia al hospital. La batalla por salvar sus vidas apenas comenzaba. Esa noche lo cambió todo. El futuro que Jyoti había construido con tanto esfuerzo pendía de un hilo. El país entero estaba por enterarse de lo que había ocurrido. La investigación comenzó de inmediato. Agentes, liderados por el inspector Chayasarma, llegaron a la escena para recabar pruebas. El testimonio de Avine resultó fundamental. Recordaba con claridad los detalles del autobús, un vehículo blanco, con cortinas amarillas y asientos con forros rojos. Esos detalles serían la primera pista sólida para encontrar a los responsables. Mientras tanto, los atacantes habían regresado tranquilamente a su vecindario. Ram-Sin y sus cómplices hicieron un pacto: guardar silencio si llegaban a ser interrogados por la policía. Limpiaron meticulosamente el autobús, tratando de borrar cada rastro del crimen. Incluso se repartieron entre ellos las pertenencias de Jyoti, intentando desaparecer toda evidencia. Cada uno regresó a su casa como si nada hubiera ocurrido, esperando pasar desapercibidos. Pero el caso no tardaría en explotar. La indignación pública no tardó en surgir, y muy pronto el mundo entero volteó los ojos hacia Delhi. Los padres de Jyoti comenzaron a preocuparse apenas unas horas después de que ella no regresara. Era inusual. Ella nunca se ausentaba sin avisar. Alrededor de la medianoche, recibieron una llamada de la policía. Les dijeron que había ocurrido un incidente, pero no ofrecieron más detalles. Preocupado, su padre corrió al hospital. Lo que vio ahí, lo marcó para siempre. De inmediato llamó a otros miembros de la familia. Sabía que necesitarían fuerza, unión, para soportar lo que venía. El estado de Jyoti era crítico. Sus heridas eran tan graves que los médicos no daban esperanzas. El cirujano principal, con años de experiencia, dijo que jamás había visto lesiones tan devastadoras. Le practicaron varias cirugías, pero el daño era inmenso. Solo le quedaba el 5% del intestino intacto. Las posibilidades de que sobreviviera eran mínimas. Mientras tanto, los investigadores intensificaban la búsqueda del autobús. Pero había un problema. Era blanco. Y en Delhi, eso no era precisamente inusual. Sin embargo, gracias a la memoria detallada de Avine, las cortinas amarillas, los asientos con fundas rojas, la lista de posibles coincidencias se redujo a 300. La policía revisó horas de grabaciones de cámaras de vigilancia por toda la ciudad, hasta que finalmente encontraron el autobús. Aparecía en 2 ubicaciones distintas. Era una pista sólida. Pese a su estado crítico, Jyoti insistió en rendir declaración. Con una serenidad y valentía que conmovieron a todos, relató con precisión los hechos de aquella noche. Incluso logró identificar a varios de sus agresores por nombre: Ram, Akshay, Bhagwan y Vinay. Su testimonio fue clave, vital. Horas después, Avine complementó su relato. Recordaba que la puerta trasera del autobús había estado cerrada durante todo el ataque. Cada nuevo dato reforzaba el caso. Las grabaciones y los testimonios permitieron establecer el recorrido del autobús. Fue el avance que los investigadores necesitaban. Pronto, localizaron el vehículo abandonado en las afueras de Delhi. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Ropa manchada de sangre, perteneciente a Jyoti y Avine.
El tubo de hierro utilizado durante el ataque. Todo estaba ahí. Aquello no solo confirmaba el horror, también se convertía en evidencia irrefutable. Pero el siguiente paso era capturar a los responsables. Ramsden fue visto cerca de donde se encontró el autobús. Intentó huir. No lo logró. Fue arrestado en ese mismo instante. El vehículo fue llevado ante Avind. Fue un momento duro, desgarrador. Los recuerdos lo golpearon como una ola, pero logró reunir la fuerza necesaria. Lo identificó sin dudar. Ese era el autobús donde todo había ocurrido. La investigación luego se centró en los celulares robados durante el ataque. Se creía que alguno de los agresores podría haberlos utilizado, dejando así una pista digital. Y así fue. Uno de los teléfonos seguía activo. Su señal llevó a la policía hasta Muques, el segundo sospechoso, detenido en otro punto de la ciudad. Con él bajo custodia, las autoridades avanzaron con rapidez. Poco a poco, fueron cayendo los demás: Akshay Thakur, Bhagwan Gupta, Vinay Sarma, y un joven menor de 18 años. Durante los interrogatorios, intentaron negarlo todo, pero la evidencia era contundente. El autobús, la ropa, el tubo, los testimonios, cada pieza encajaba. El caso comenzaba a cerrarse. La policía presentó los cargos y se preparó para llevar a juicio a los detenidos. Mientras tanto, la vida de Jyoti pendía de un hilo. Los médicos luchaban con todo para mantenerla con vida. Le realizaron 4 cirugías mayores, pero las complicaciones no cesaban. Neumonía, daño cerebral severo, infecciones internas, su cuerpo no resistía más. Un equipo de especialistas recomendó su traslado a Singapur. Ahí, en una clínica de alta tecnología, tal vez habría una última esperanza. El 26 de diciembre, Jyoti fue trasladada fuera de la India, acompañada por un equipo médico. Pero durante el vuelo, todo empeoró. Sufrió un paro cardíaco. Lograron reanimarla, pero entró en coma, y ya no volvió a despertar. El 29 de diciembre de 2012, 13 días después del ataque, Jyoti Singh perdió la vida. Su muerte estremeció al país. Una ola de dolor, indignación y furia sacudió a millones. Las calles se llenaron de gente. Exigían justicia. Exigían un cambio real en las leyes que protegen a las mujeres. La presión pública fue tan abrumadora que la Suprema Corte de la India se vio forzada a acelerar el proceso judicial. El 2 de enero de 2013, el juicio dio inicio oficialmente. Los 5 adultos fueron formalmente acusados de... Los 5 adultos involucrados fueron acusados formalmente de agresión sexual y asesinato en primer grado, enfrentando la posibilidad de la pena de muerte. El caso del menor de edad fue trasladado al Tribunal de Justicia Juvenil. El 31 de agosto de 2013, ese tribunal emitió su veredicto. El joven fue sentenciado a 3 años en un centro de rehabilitación, la pena máxima permitida por la ley para menores de edad. La decisión generó un estallido de indignación pública. Muchos sintieron que era una burla a la gravedad del crimen. Entre las voces más firmes estaban los padres de Jyoti. Ellos creían que, por la brutalidad de su participación, el menor debía haber sido juzgado como adulto. La justicia, decían, no podía ser tan indulgente ante semejante horror. Mientras continuaban los procesos legales contra los demás acusados, ocurrió un hecho inesperado. En marzo de 2013, Ram Singh, el principal sospechoso y considerado líder del grupo, fue hallado sin vida en su celda. Las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio. Pero su muerte generó dudas y muchas teorías. ¿Fue realmente un acto de desesperación? ¿O alguien quiso silenciarlo? A pesar de este giro, el juicio siguió adelante. El caso de Jyoti se convirtió en uno de los más estremecedores y recordados en la historia reciente de la India. El 10 de septiembre de 2013, la Corte emitió su veredicto. Los 4 acusados restantes fueron hallados culpables. Los cargos eran múltiples y graves: homicidio, intento de asesinato, destrucción de evidencia y agresión con intención de causar daño. 3 días después, se dictó la sentencia: pena de muerte para los 4. El país quedó dividido. Para muchos, era justicia. Para otros, era un castigo extremo. Las familias de los condenados suplicaron clemencia, pero el fallo se mantuvo firme. Los procedimientos legales se extendieron durante años. Hubo apelaciones, revisiones,
solicitudes de indulto. Pero el 13 de marzo de 2014, la Corte Suprema confirmó la sentencia. Mientras tanto, el menor de edad tomaba otro camino. En 2017, tras cumplir sus 3 años en el Centro de Rehabilitación Juvenil, fue liberado. Se reportó que había cambiado de nombre, asumido una nueva identidad y conseguido trabajo como cocinero en una zona rural. Vivía bajo la protección de una organización no gubernamental encargada de garantizar su seguridad. Para los adultos condenados, el capítulo final llegó años después. El 20 de marzo de 2020, los 4 hombres fueron ejecutados en una prisión de Delhi. Ese día marcó un antes y un después para los padres de Jyoti. Aquel largo y doloroso camino en busca de justicia por fin había llegado a su fin. Pero mientras una familia encontraba cierre, otras vivían la tragedia de perder a sus hijos por sus propios actos. La historia de Jyoti trascendió los tribunales. Se convirtió en un símbolo poderoso, un llamado urgente a la justicia, al cambio, a la protección de las mujeres en un país que durante mucho tiempo había silenciado su sufrimiento. Su caso dejó claro que los crímenes atroces deben ser castigados con severidad, pero también evidenció algo más profundo: la necesidad de acompañar, apoyar y escuchar a las víctimas y sus familias. Sin embargo, el caso también dejó preguntas difíciles. ¿Qué pasa con la rehabilitación? ¿Es posible la redención para alguien que comete un acto tan atroz, especialmente si es menor de edad? A pesar del dolor, esta tragedia provocó un cambio, un movimiento, una conversación necesaria sobre la violencia de género, sobre los sistemas de justicia y sobre la sociedad que los produce. La historia de Jyoti no debe olvidarse. Es un recordatorio amargo, pero necesario, de la importancia de la justicia y de la fuerza inquebrantable de quienes luchan por ella. ¿Es posible que la agresividad y la tendencia a la violencia se hereden de padres a hijos? La ciencia oficial sostiene que no es así. Sin embargo, sí reconoce la existencia de un gen vinculado a ciertas respuestas de comportamiento. Investigadores estadounidenses han descubierto que algunos hombres portan una variación única del ADN, conocida popularmente como el gen guerrero. Esta mutación, en ciertos casos, puede derivar, según algunos expertos, en lo que se ha llamado el gen criminal. Pero, ¿qué determina ese grado de transformación? ¿Podría un hijo, sin siquiera saberlo, heredar una predisposición hacia el crimen violento de su padre? Los genes, sin duda, son importantes y juegan un papel clave. Pero no se puede culpar a la genética de todo. El brutal ataque a la joven April Millsap, de apenas 14 años, sacudió los cimientos de la tranquila comunidad de Armada, Michigan. Una tarde cualquiera, salió a caminar con su perro, como lo hacía todos los días. Pero esa vez, nunca regresó a casa. April Melissa Millsap nació el 2 de enero del año 2000 en el pequeño pueblo de St. Joseph, ubicado en el condado de Berrien, en Michigan. Era hija única de Jennifer y Steven Millsap. Cuando April tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron. Ella se quedó viviendo con su madre. Poco tiempo después, Jennifer inició una relación con un hombre llamado David Lomfeld. Su romance se tornó serio rápidamente, y pronto, Jennifer y April se mudaron a la casa de David en la pequeña y rural comunidad de Armada. Un año más tarde, la pareja se casó. David asumió el papel de padre para April, y ella comenzó a llamarlo papá. A ojos de todos, parecían una familia feliz y bien integrada. Lamentablemente, April siguió siendo hija única, ya que la salud de su madre le impedía tener más hijos. La joven creció siendo extrovertida, alegre y carismática. Tenía un amplio círculo de amistades, destacaba en la escuela, practicaba deportes y mostraba un talento natural para el arte. Pero su verdadera pasión eran los animales. Su mayor sueño, convertirse en veterinaria. Su fiel compañera era Penny, una labradora retriever. Pasear a Penny era parte de su rutina diaria. Siempre avisaba a sus padres a dónde iba, con quién se encontraría y a qué hora pensaba regresar. Además, se mantenía en constante comunicación con su madre, quien podía localizarla por teléfono en cualquier momento. En la secundaria, April comenzó a salir con un chico llamado Austin Johnson, un año mayor que ella. Pasaban casi todo su tiempo libre juntos, y sus respectivas familias aprobaban la relación. Pero para la primavera de 2014,
El vínculo entre ellos comenzó a enfriarse. Se veían cada vez menos. El jueves 24 de julio de 2014, alrededor de las 5:30 de la tarde, April salió como de costumbre a pasear con Penny. Aquellas caminatas solían durar 1 hora. Jennifer esperaba que regresara a casa a las 6:30 para cenar. Armada, con menos de 2,000 habitantes, era considerado uno de los lugares más seguros del estado. Por eso, cuando su hija no volvió a la hora prevista, Jennifer no se alarmó de inmediato. Pero para las 7 de la tarde, la preocupación empezó a crecer. Jennifer intentó llamarla, solo para descubrir que el celular de April estaba apagado. Algo no estaba bien. Aún así, trató de mantener la calma. Tal vez su hija se había encontrado con algún amigo, pensó, o incluso con Austin. Lo llamó, pero él aseguró que no la había visto ese día. Habían hablado brevemente por la mañana, pero no volvieron a tener contacto. Cada vez más inquieta, Jennifer comenzó a contactar a las amigas de April, pero ninguna sabía nada. La tensión crecía. Y entonces, a eso de las 8:30 de la noche, alguien tocó la puerta. Jennifer sintió una chispa de esperanza. Quizá era April. Pero al abrir, encontró a Austin y a uno de sus amigos en el umbral. Ambos adolescentes también estaban buscándola. Habían estado llamando a conocidos y revisando los lugares que April solía frecuentar. Austin mostró un mensaje de texto que había recibido de April a las 6:20 de la tarde, pero que no había visto hasta casi 1 hora después. El mensaje decía: "Creo que alguien acaba de intentar secuestrarme". Al principio, Austin pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero cuando Jennifer le llamó para decirle que April estaba desaparecida, el miedo se apoderó de él. Junto a su amigo, redoblaron esfuerzos por encontrarla, pero esa noche, no lograron nada. Nadie había visto ni escuchado nada de April. Para entonces, David ya había llegado del trabajo. Al enterarse de la desaparición, no perdió un segundo. Se unió a la búsqueda junto a Jennifer, Austin y algunos amigos más. Recorrieron los senderos por donde ella solía caminar, llamaron a quienes podría haber visitado, e interrogaron a todo aquel que se cruzara en su camino. A las 9:45 de la noche, Jennifer y David se dirigieron a la estación de policía local para reportarla como desaparecida. Mientras ellos presentaban la denuncia, una pareja que trotaban por un sendero boscoso, a poco más de 2 kilómetros del hogar de los Millsap, se topó con algo que no podían creer. Mientras recorrían el sendero, una pareja de corredores notó algo fuera de lugar. Una perra labrador con la correa aún puesta, pero sin dueño a la vista. El animal parecía angustiado. Gimoteaba y corría unos pasos hacia adelante, para luego voltear como si quisiera que lo siguieran. Algo no estaba bien. Movidos por la intuición, decidieron seguirla. La perra avanzaba unos metros, se detenía, y se aseguraba de que la pareja la siguiera. Los guió fuera del camino principal, atravesando unos arbustos. Aproximadamente a 10 metros dentro del follaje, llegaron a una pequeña hondonada. Desde ahí, al mirar hacia abajo, el horror. El cuerpo sin vida de una joven yacía en el suelo. Su ropa estaba desordenada. El escenario era profundamente perturbador. Sin perder tiempo, la pareja contactó a las autoridades. En ese preciso instante, Jennifer y David aún se encontraban en la estación de policía, rogando por ayuda para encontrar a April. Armada, una localidad tranquila con menos de 2,000 habitantes, tenía una fuerza policial diminuta, solo 2 oficiales. Nunca habían enfrentado un crimen más grave que un robo menor o algún acto de vandalismo. Pero al recibir la llamada que confirmaba un crimen violento, sabían que necesitaban ayuda. De inmediato, solicitaron el apoyo de agencias vecinas con personal forense más experimentado. El cuerpo hallado en el barranco pertenecía a una joven. Estaba tendida de espaldas. Tenía heridas por todo el cuerpo. Su blusa estaba desgarrada. Su ropa interior y pantalones habían sido removidos, y sus zapatos estaban a varios metros de distancia. Todo apuntaba, en un principio, a un intento de agresión sexual, pero esa hipótesis fue descartada más adelante. Lo que sí quedó claro era que la víctima había luchado con todas sus fuerzas. Una lucha que, al parecer, enfureció aún más a su atacante. Su cabeza, rostro y cuello habían sido brutalmente aplastados. En su piel, los forenses hallaron marcas extrañas. Al principio no sabían a qué correspondían,
pero después las identificaron. Eran huellas de una suela de zapato, de gran tamaño. Coincidían con las pisadas encontradas cerca del lugar del crimen. El asesino había pisoteado el cuerpo de la joven, había aplastado su garganta. Sus manos presentaban heridas defensivas. Luchó, peleó por su vida, pero no fue suficiente. El médico forense también identificó múltiples heridas causadas por un objeto contundente, aunque aún no se podía determinar cuál había sido el arma. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, laceraciones, evidencia de una paliza despiadada. Fue golpeada, pisoteada y sometida a una violencia inimaginable. ¿Quién podría cometer semejante atrocidad? Muy pronto se confirmó lo que todos temían. El cuerpo era el de April Millsap, la joven desaparecida esa misma tarde. Penny, su perra, había permanecido cerca del cuerpo todo el tiempo, hasta guiar a alguien hasta su dueña. Jennifer y David la identificaron por su ropa, unos aretes y una marca de nacimiento en el hombro. Jennifer, devastada, sufrió una crisis tan severa que necesitó atención médica inmediata. Estuvo al borde de un infarto. Esa noche, Jennifer, David y Austin fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Los investigadores necesitaban entender qué había ocurrido, y quién podría haber hecho algo tan monstruoso. Los padres de April estaban destrozados, pero fueron firmes en su declaración. Su hija no tenía enemigos. Nadie en su entorno podría haber sido capaz de algo así. Jennifer y David fueron descartados como sospechosos rápidamente. Sus coartadas eran sólidas, y no existía ningún motivo. Pero Austin, el novio de April, comenzó a generar dudas. Estaba visiblemente nervioso. Admitió que había sido pareja de April por cerca de un año, pero que recientemente se habían distanciado. Durante el receso de verano, casi no se veían, aunque seguían en contacto por teléfono y redes sociales. En realidad, la relación estaba al borde del rompimiento. Austin mostró a los oficiales el mensaje que April le había enviado. Creo que alguien acaba de intentar secuestrarme. Sin embargo, no había hecho nada. No alertó a las autoridades, ni contactó a los padres de la joven. Dijo que no vio el mensaje de inmediato y que, al leerlo, pensó que era una broma o una forma de llamar su atención. Solo después de recibir la llamada de Jennifer, comprendió que algo iba mal. Acompañado de un amigo, se unió a la búsqueda. Reconoció también que había discutido con April el día anterior. No supo explicar bien por qué. Dijo que ella había iniciado la discusión y que, últimamente, su comportamiento era extraño. Esta confesión solo despertó más sospechas. La policía decidió detenerlo mientras verificaban su coartada. Según Austin, estuvo en casa jugando videojuegos hasta las 4 de la tarde. Luego, fue a la casa de un amigo para ayudarle a reparar un coche. Trabajaron en el auto por aproximadamente 1 hora y media, algo que fue confirmado por vecinos que los vieron en el camino de entrada. Después, fueron a cenar a un café local. Las cámaras de seguridad del establecimiento confirmaron que estaban ahí cuando Jennifer lo llamó por primera vez. Fue tras esa llamada que Austin, por fin, revisó el mensaje de April. A pesar del contenido tan alarmante, no pareció comprender la gravedad del asunto. No fue sino hasta la segunda llamada de Jennifer, más alterada y desesperada, que Austin y su amigo decidieron salir a buscar por los senderos donde April acostumbraba caminar con Penny. Pero no encontraron nada. Mientras los oficiales reconstruían la línea de tiempo y analizaban cada evidencia disponible, llegaron a una conclusión clara. Austin no pudo haber estado cerca de April en el momento del ataque. Su coartada era sólida. Quedó oficialmente descartado como sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una nueva pista. Una de las amigas cercanas de April, al ser interrogada por la policía, mencionó un nombre que hasta ese momento no había salido en la investigación: Roger. Según contó la joven, April había estado pasando tiempo con él últimamente. Roger era conocido en la escuela por ser problemático, aunque también destacaba por su fuerza física y su ambición deportiva. La amiga explicó que Roger parecía tener un interés romántico en April, y no ocultaba su molestia al verla con otros chicos. Roger fue citado de inmediato por las autoridades. Al revisar su teléfono, los investigadores encontraron numerosos mensajes coquetos entre él y April. Todo apuntaba a una relación en ciernes. Debido a su complexión atlética y personalidad impulsiva,
Consideraron la posibilidad de que hubiera actuado motivado por los celos. ¿Podría haber sido él? Pero pronto apareció su coartada. La noche del crimen, Roger se encontraba en otro lugar. Su versión fue confirmada por múltiples testigos, y no había ningún indicio que lo vinculara a la escena. Fue descartado. Aún así, el daño estaba hecho. El caso ya se había filtrado al público, y la noticia de un crimen tan brutal corrió como pólvora por toda la comunidad. El miedo se apoderó de los vecinos de Armada. Nadie quería salir solo. Las familias mantenían a sus hijos dentro de casa. Nadie hablaba de otra cosa. Los noticieros locales cubrían el caso con intensidad, rogando a cualquier persona que hubiera visto o escuchado algo inusual esa tarde, que se presentara ante la policía. Fue así como, poco después, una joven mujer hizo una llamada crucial. Dijo haber visto una camioneta blanca rondando su calle a baja velocidad, alrededor de las 4:30 de la tarde. Le pareció extraño. El vehículo avanzaba apenas a paso de peatón. Cuando se detuvo frente a su casa, la testigo miró por la ventana y vio a dos hombres en su interior. El conductor señaló hacia su vivienda mientras decía algo al acompañante, quien no dejaba de observarla fijamente. La escena le causó inquietud. Siguió observando hasta que el vehículo se alejó. Más tarde, al enterarse de lo ocurrido con April, no dudó en contactar a la policía. Los investigadores comenzaron a sospechar que aquellos hombres podrían haber estado acechando a su próxima víctima, y que, minutos después, habrían encontrado a April mientras caminaba con su perra. Trabajando junto a la testigo, la policía elaboró una descripción detallada de la camioneta y bocetos de los sospechosos. Esa misma noche, las imágenes fueron transmitidas en el noticiero. Se pidió la ayuda del público para localizarlos. Pero al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Los mismos hombres de la camioneta blanca se presentaron voluntariamente en la estación de policía. No eran criminales, eran técnicos de reparación de una localidad vecina, que habían llegado a Armada para arreglar un cableado dañado. Explicaron que se perdieron intentando encontrar una dirección. Al no ubicarla, se detuvieron frente a la casa de la testigo para revisar el número. Su historia fue verificada. Sin pruebas en su contra, quedaron libres. 2 días después, una nueva llamada cambió el rumbo de la investigación. Un hombre informó haber visto a una joven paseando a su perro con correa, acompañada por un sujeto que empujaba una motocicleta. Ambos caminaban juntos, conversando con aparente naturalidad. No había señales de angustia. Nada sugería que la joven estuviera en peligro. Pero cuando el hombre vio la noticia del asesinato de April y la imagen de su rostro, algo le hizo clic. Estaba convencido de haberla visto ese mismo día, con el que podría ser su asesino. El testigo proporcionó una descripción detallada del sujeto, su ropa, lo más importante, de la motocicleta, una blanca con detalles azules, que nunca antes había visto en el pueblo. La policía mostró el retrato hablado a familiares y amigos de April. Nadie lo reconoció. Era un hombre de aproximadamente 35 años. Demasiado mayor para ser parte del círculo social de la joven. Según el testimonio del testigo, la vio con el sujeto poco antes de que April enviara aquel mensaje angustiante donde decía que alguien intentaba secuestrarla. Todo indicaba que, al verse a solas con ella y sin testigos cerca, el hombre atacó. Pero April logró liberarse por unos segundos, lo suficientes para enviar ese mensaje desesperado. Gracias a la descripción de la motocicleta y su llamativo diseño, los oficiales lograron localizarla el 27 de julio, estacionada frente a una casa en la zona. El dueño de la vivienda fue detenido para ser interrogado, y el testigo fue llamado a identificarlo. Pero, no era el hombre que él había visto. El interrogado aseguró que la motocicleta no era suya. Pertenecía a un amigo, James Van Callis, de 32 años, residente de St. Clair County, en el poblado de Goodles, a unos 30 kilómetros de Armada. Al día siguiente, el 28 de julio de 2014, la policía fue a tocar la puerta de James Van Callis. Cuando los oficiales tocaron la puerta de James Van Callis Jr., el 28 de julio de 2014, él los recibió con aparente calma. No se mostró alterado. Aseguró que, 4 días antes, había estado en Armada visitando a un amigo y que incluso se había quedado a dormir en su casa. Su amigo respaldó esa versión, pero la historia no terminaba de convencer. Había inconsistencias.
Faltaban detalles. Los detectives le solicitaron la ropa y el calzado que había usado durante esa visita. Vancalis entregó un par de tenis, unos jeans y una camiseta. Los objetos fueron enviados al laboratorio, pero no apareció nada incriminatorio. El patrón de las suelas no coincidía con las huellas encontradas en el cuerpo de April ni en la escena del crimen. Y aunque los investigadores estaban convencidos de que James ocultaba algo, sin pruebas, no podían detenerlo. Fue entonces cuando decidieron indagar a fondo en su pasado. Lo que descubrieron fue inquietante. James Vancalis Jr. tenía antecedentes, aunque menores, robos menores, posesión de sustancias ilegales y evasión de pensión alimenticia. Nada que indicara una conducta violenta. Pero su padre era otra historia. James Vancalis Sr. tenía un historial criminal mucho más oscuro. Había estado en prisión 2 veces por delitos graves, una por agresión y otra, aún más perturbadora, por un crimen contra una menor. Su condena más reciente había sido de 10 años por un acto violento de índole sexual contra una niña. Fue liberado apenas un año antes del asesinato de April, y vivía en la misma casa, junto a su esposa y su hijo. Los detectives comenzaron también a investigar al padre, pero cuando el testigo fue confrontado con una foto suya, lo descartó de inmediato. Dijo que el hombre que había visto con April esa tarde era mucho más joven. Sin embargo, cuando le mostraron la imagen de James Jr., no hubo duda. Ese era el hombre. La policía procedió entonces a registrar la casa de los Vancalis. En el sótano, descubrieron una operación ilegal de cultivo de marihuana. Padre e hijo estaban cultivando y vendiendo en secreto. Ambos fueron arrestados. Y así, con James Jr. bajo custodia, se evitaba que escapara mientras la investigación avanzaba. Los investigadores examinaron todos los zapatos de la vivienda, pero ninguno coincidía con las huellas encontradas en el cuerpo de April. Era evidente, el asesino se había deshecho del calzado incriminatorio. Tampoco encontraron rastros de sangre ni ADN en la ropa de James Jr. Y en cuanto a la motocicleta, había sido limpiada a fondo, con productos químicos fuertes. Una limpieza demasiado minuciosa. Claramente, intentaba eliminar cualquier rastro. Justo en ese momento, una nueva testigo se presentó. Se trataba de Christine, la novia de James Jr. Su declaración fue reveladora y espeluznante. Describió a Vancalis como una persona violenta, inestable, con explosiones de furia física. Contó que él la había golpeado varias veces y que siempre tuvo miedo de lo que era capaz de hacer. Afirmó, con firmeza, que creía que él podía atacar a una chica como April. Pero lo más inquietante fue otra confesión. Christine reveló que James tenía una obsesión con chicas mucho menores que él. Un patrón perturbador que, al parecer, venía de familia. Ese 24 de julio, al regresar a casa, lo encontró limpiando desesperadamente un par de tenis que solía usar con frecuencia, unos Jordan blancos con negro. Estaba frenético. Se enojaba más y más al no poder quitar ciertas manchas. También lo vio lavar su motocicleta y el casco con productos de olor intenso, casi tóxico. Desde esa noche, nunca volvió a ver esos tenis. Sin embargo, Christine conservaba fotografías de James usando esos zapatos, publicadas por él mismo en redes sociales. La policía usó esas imágenes para identificar el modelo exacto. Consiguieron un par idéntico, y cuando compararon la suela con las marcas encontradas en el cuerpo de April, fue un empate exacto. Pero, legalmente, seguía siendo evidencia circunstancial. No era suficiente para condenarlo. Entonces, entraron en su computadora personal. Y lo que hallaron fue abominable. Primero, descubrieron una extensa colección de material ilegal con contenido explícito de menores de edad. Un delito grave por sí solo. Quedaba claro que Vancalis tenía una fijación peligrosa con adolescentes. Segundo, el historial de búsqueda de su navegador reveló algo aún más escalofriante. Buscaba información sobre cómo acercarse y ganarse la confianza de chicas jóvenes. Veía videos y leía artículos sobre técnicas de seducción, pero no las típicas, sino métodos manipulativos, pensados para engañar, seducir y dominar. Tercero, los investigadores encontraron conversaciones con menores a través de redes sociales. Mensajes con cumplidos, insinuaciones y hasta propuestas para salir. James Vancalis Jr. era, sin lugar a dudas,
una amenaza. Y como si eso no bastara, aún había más. Tras una búsqueda exhaustiva, el teléfono de April fue encontrado. Estaba a medio kilómetro de la escena del crimen, oculto entre la hierba alta, al borde de la carretera. Había sido arrojado deliberadamente. Aunque el teléfono estaba apagado, no presentaba daños. Los técnicos lograron recuperar toda la información. Y fue entonces cuando descubrieron algo vital, una aplicación de ejercicio instalada en el dispositivo. Esta app registraba cada paso de April, cada segundo de su caminata, y también su velocidad al moverse. Los datos de celular de April ofrecieron una ventana a sus últimos momentos de vida. Alrededor de 2 minutos antes de enviar aquel escalofriante mensaje a su novio, la aplicación de ejercicios registró un repunte abrupto en su velocidad de movimiento. Era evidente, April había empezado a correr. Huía de alguien, mientras tecleaba su súplica desesperada. Justo después de enviar el mensaje, giró en dirección contraria. Intentaba escapar, pero no llegó lejos. A menos de 1 minuto, el movimiento se detuvo por completo. Exactamente en el mismo punto donde fue hallado su cuerpo. En ese barranco solitario, donde luchó hasta el último aliento. 15 minutos más tarde, el teléfono volvió a registrar actividad. Una velocidad repentina, 48 kilómetros por hora. Era claro que el dispositivo ya no iba con April, sino sobre una motocicleta. Todo indicaba que el asesino lo había tomado. Se alejó montado en su moto y, poco después, lo apagó y lo arrojó entre la maleza, tratando de borrar toda evidencia. Pero lo que el asesino no sabía era que su propio teléfono también hablaba. Los investigadores revisaron la geolocalización del celular de James Vancalis, y los datos fueron concluyentes. En el momento exacto del ataque, Vancalis se encontraba en las inmediaciones del lugar del crimen, no en casa de su amigo, como había declarado. Con esto, más el contenido de su computadora y los testimonios acumulados, los fiscales finalmente tuvieron lo necesario para presentar cargos formales por el asesinato de April Millsap. A pesar de toda la evidencia reunida, gran parte era circunstancial, y eso jugaba a favor de la defensa. No se halló ADN de Vancalis en el cuerpo de April, ni rastros de ella en sus pertenencias. Durante el juicio, James alegó que había lavado su motocicleta y su casco porque estaban manchados de aceite por una reparación, y que los tenis, los Jordan negros con blanco vinculados al crimen, se le habían roto meses antes, por lo que los había tirado. Pero la fiscalía tenía algo más. Presentaron fotografías de Vancalis usando exactamente esos mismos tenis, solo una semana antes del asesinato. Los expertos forenses también testificaron que las heridas encontradas en el cuerpo de April coincidían con el tipo de daño que causaría un casco de motocicleta, del mismo tamaño y modelo que el de Vancalis. Durante toda la investigación y el juicio, James Vancalis Jr. se negó a cooperar. Mantuvo su inocencia con frialdad. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca expresó dolor por lo ocurrido. Pero los hechos eran innegables. El jurado deliberó por poco tiempo antes de emitir su veredicto, culpable. James Vancalis Jr. fue declarado responsable de secuestro, agresión y asesinato en primer grado. En el verano de 2016, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos sus intentos de apelación fracasaron. Hasta el día de hoy, James sostiene que es inocente. Pero para la familia de April, y para toda una comunidad marcada por el horror, la verdad ya había salido a la luz.